Allí en Ginebra. Soy Soledad Luque, soy presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y estuve el lunes pasado en Ginebra ante el Comité de Desapariciones Forzadas, argumentando el por qué pedíamos al comité que instara a nuestro gobierno a que investigara estos delitos de robo de bebés como desapariciones forzadas, con todo lo que eso conllevaba. No era la única asociación de ONG, la única ONG que allí estaba, porque estaba también Amnistía Internacional, a través de la cual nosotros pudimos ir, o sea que desde aquí les damos las gracias de nuevo. También estaba la Fundación Internacional Baltasar Garzón, también la Comisión Internacional de Juristas, Trial, también, había varias asociaciones y allí estuvimos cada una de nosotras durante muy poquito tiempo, 3 minutos. Las otras asociaciones más juristas pues daban esos argumentos jurídicos que tenían que ver con los artículos de la Convención, y nosotros, en representación de mi asociación y en representación también y como portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, la CEACUA, pues también estábamos argumentando por qué nos hemos tenido que ir de España para solicitar justicia a Argentina, a la jueza María Servini de Cubría. Sabemos que el martes 5 y el miércoles 6 comparecía una delegación del gobierno español, donde se negaba de manera rotunda a investigar estas desapariciones forzadas con el argumento de que ellos habían firmado la convención en diciembre del 2010 y que anteriormente a esa fecha no tenían por qué investigar, sin tener en cuenta que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y que no finaliza en ningún momento, es un delito permanente, imprescriptible, y que la desaparición en concreto de los niños robados no solo continúa, sino que comienza cada día que una madre busca a su hijo, cada día que unos hermanos buscan a su hermano, y cada día que una persona que no sabe quién es, que tiene una falsa identidad, está en busca de esa identidad verdadera. Pues eso nuestro gobierno no lo tuvo en cuenta, y esperamos que el día 15 las recomendaciones del comité vayan en una dirección que apoye y que avale nuestros argumentos, los argumentos que aquí pusimos. El comité de momento no nos dijo algo, aunque sea en los pasillos, o hay que esperar al día 15. ¿Qué impresión? Hay que esperar, pero la impresión fue muy buena. La impresión fue muy buena porque realmente la pregunta que deberíamos hacernos es que hay alguien que se sienta insensible, que no esté con las víctimas. Es que es imposible, parece que los únicos que no están con las víctimas son nuestro gobierno. El comité, claro que se mostró sensible, claro que se mostró por lo menos dispuestos a escucharnos, cosa que nuestro gobierno no hace. Y desde luego la delegación española y la embajadora de España ante la ONU, Ana Menéndez, creo recordar su nombre, dijo que no entendía por qué el comité insistía tanto en las desapariciones de la dictadura y años posteriores, pues que se pensaba que iban a preguntar si la inmensa mayoría de las desapariciones de las que se ocupa ese comité se produjeron en esa época. Es decir, que toda la intervención del gobierno iba dirigida a no entender por qué preguntaba el comité lo que preguntaba y a negarse a las investigaciones. Pero hay que esperar al día 15 para ver cuáles son las recomendaciones del comité. Claro, y el gobierno se apoya Pues apoya sobre todo en la ley de amnistía. En la ley de amnistía del año 77, pero el comité ya dejó muy claro que los delitos de lesa humanidad están por encima de cualquier ley de amnistía. Es que no tiene nada que ver la ley de amnistía con un delito de lesa humanidad, que es el delito de desaparición forzada, porque es un delito permanente, continuado y absolutamente imprescriptible. Entonces, nuestro gobierno se está aferrando a algo que no tiene ninguna validez jurídica en el derecho internacional. El derecho internacional está por encima de cualquier derecho nacional. Pero eso, el único que parece no saberlo es el gobierno español. Claro, aquí la situación es que vas a un juzgado, por ejemplo, y... En el caso de los bebés robados, aquí se están archivando la inmensa mayoría de las denuncias. Algunas pasan al juzgado, pero la inmensa mayoría se están archivando por 2 motivos. O bien por falta
falta de pruebas o bien por prescripción, precisamente. Las faltas de pruebas se basan en que las víctimas no aportamos documentación. ¿Qué documentación podemos aportar si los archivos estatales y eclesiásticos no son vedados? Es decir, la mayoría no nos dan esa documentación, no toda la documentación que necesitamos. Sobre todo los archivos de la Iglesia están absolutamente cerrados. E incluso cuando sí se pueden aportar pruebas, como son en las exhumaciones, porque bueno, se consigue y la mayoría de las veces la familia se lo está pagando, esa exhumación, se puede encontrar incluso tumbas vacías, se puede encontrar que los restos que allí hay no son los del bebé buscado y aún así las denuncias se siguen archivando, En este caso, con pruebas por prescripción. Entonces, bueno, pues la verdad es que ya nos hemos tenido que ir de aquí y vamos, estamos acudiendo a todas las instancias internacionales posibles, porque la desesperanza de las víctimas está llegando ya, y la desesperación a un grado difícilmente soportable. Claro, y vosotros que estáis en contacto con juristas, abogados, Garzón fue a estos temas, habréis podido hablar con él. Sí, claro, hemos podido hablar con él y además él ya hizo en su auto del 2008, ahí ya se demostró la desaparición de 50.000 niños hasta el año 52, pero por favor no olvidemos, y eso él también lo comentó allí, que después de ese año del 52 hay una cifra incalculable de niños desaparecidos. Y esos niños desaparecidos son los que nosotros también estamos buscando, de los años últimos 50, 60, 70. Eso fue una de mis tesis, que siempre estamos hablando de los desaparecidos muertos, los que están en las fosas, que son 115.000, que es una cifra escalofriante, es una cifra espantosa. Pero no nos olvidemos, por favor, de que hay desaparecidos vivos, que son nuestros niños, y que hay una estimación muchísimo superior a las investigaciones que se han hecho de personas que están en fosas. Hay que buscarlos a todos, a los que están en fosas, para poder darles un lugar digno de enterramiento y para que las familias sepan de dónde hay que ir para ponerse el respeto a sus muertos y ese reconocimiento. Y hay que buscar a los desaparecidos vivos, que son personas que están vivas, que están ahí, que no saben quiénes son, que tienen un carnet falso, que tienen una falsa identidad y que necesitan vivir con una realidad que es su verdadera esencia, el saber quiénes son. Claro, y luego el tema, si el día 15 os dan la razón, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa aquí con la... Bueno, pues si el gobierno tiene una pizca de decencia, esperamos que sea así, confiamos en que sea así, tendrá en cuenta las recomendaciones del comité, que ya digo, tenemos la esperanza de que sean favorables a nuestra causa. Si el gobierno sigue insistiendo, no hay nada que legalmente el comité pueda hacer, pero el comité es una institución realmente seria y realmente importante internacionalmente hablando, y no hay que olvidar que la Convención para la Protección de todas las víctimas de desaparición forzada fue firmada por nuestro gobierno, fue firmada por otros gobiernos y por otros estados. Es decir, que si firman tratados internacionales, que tengan la decencia, que tengan la dignidad nuestro gobierno de respetarlos, y desde luego cuando las víctimas les estamos pidiendo que si en un artículo, como es el artículo 35, donde dice que no tienen por qué investigar lo que hay más atrás del 2010, que tengan en cuenta las recomendaciones del comité que hizo esa convención, cuando les están diciendo que por favor hagan una interpretación flexible y que por favor los investiguen. Es una cuestión de dignidad al ser humano, no es otra cosa. Claro, porque no es vinculante, no entiendo. No es vinculante. Bueno, no, es vinculante, vamos a ver la convención. Lo que ocurre es que hay un artículo, el 35, que dice que una vez firmado, solamente los gobiernos están obligados a investigar las desapariciones de más allá de la firma, a partir de la firma. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que lo único que está haciendo es proteger al Estado para que no investigue, no está protegiendo a la víctima. Por tanto, estos artículos, como cualquier otro artículo, puede estar sujeto a interpretación. Y lo que estamos intentando es que eso se interprete de manera que las desapariciones forzadas son delitos imprescriptibles y que comienzan cada día que el niño sigue sin aparecer o que de la persona que está enterrada en la cuneta seguimos sin saber dónde están. Entonces, bueno, claro que se pueden agarrar a una interpretación estricta, pero agarrarse a una interpretación estricta significa que están otra vez manteniendo la impunidad que se ha mantenido durante todas las décadas en este santo país. Claro, y supongo que estaréis
estáis al tanto de lo que se habló el día 5, después lo que... Claro, estamos al tanto porque la prensa lo ha recogido. ¿Y por qué está el Estado enrocado en... Claro, defendió allí, supongo que no había que avanzar más allá de 2010. ¿Por qué creéis vosotros que no? Que insiste, bueno, porque pensamos, hay muchas interpretaciones, pero creemos que hay tantísimas desapariciones, tantísimos crímenes en el franquismo y en años posteriores. Por favor, tampoco nos olvidemos de esto, que la democracia, aunque supuestamente llega en el 77 con las primeras elecciones, hay una línea de impunidad que se está manteniendo a lo largo de muchos años después de la muerte del dictador, después de las primeras elecciones democráticas. Habría tanto que investigar, habría tantos implicados que yo imagino que, bueno, que ni hay ganas ni hay voluntad. Y los motivos, pues los motivos creo que todos los tenemos en la cabeza y a lo mejor sería el gobierno el que tendría que responder a esta pregunta. ¿Por qué se está aferrando tanto a ese artículo y a esa disposición para no querer investigar? No es que no pueda, es que no quiere. Por favor, así de claro es. No quiere investigar. ¿Cuántos casos se han podido dar? No, ya me has dicho que no había un número. No hay un número, hay una estimación de 300.000 niños supuestamente desaparecidos, pero no es una, digo que es una estimación porque es la cifra que está circulando. No nos gusta esa cifra, no hay estadísticas. ¿Por qué no hay estadísticas? Porque cuando hay una estadística está demostrándose que hay un problema. Mientras no sea una estadística, el problema se ignora. Hay tantísimos desaparecidos porque hay miles de personas que vienen cuando hacemos las manifestaciones. Hay denuncias, miles, que se están imponiendo en los juzgados, en las fiscalías. Estas denuncias que se están archivando en su mayoría. Hay cantidad de testimonios, cantidad de gente que nos llama. Yo estoy recibiendo alrededor de 30 y 40 llamadas al día de personas que están buscando a sus hijos, a sus hermanos, de personas que están buscando su identidad. Las llamadas, la mayoría son lo que me has dicho, ¿no? De la época de la dictadura y posteriores. Desde 2010, que es cuando en teoría se podría aplicar, recibís también, hay muchos casos, tenéis en cuenta mucho menos. Yo no he tenido llamadas desde el 2010 en relación a niños desaparecidos, no. De todas formas, en nuestro Código Penal, el delito de desaparición forzada también creo que está desde hace 10 años, pero más allá tampoco se investiga. Es decir, que ni por nuestro Código Penal, ni por la Convención, ni por los tratados internacionales, el Gobierno está dispuesto a investigar desapariciones forzadas anteriores a las fechas de las firmas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. ¿Qué oportunidades legales hay más allá, tú que eres abogada y sabes más el tema? Si se le da la razón el día 15 a esta causa, ¿qué puede cambiar? ¿O el juzgado puede seguir? En esto estamos, es muy importante para nosotros como causa que estamos estudiando sobre la represión en ese periodo. Los casos de robos que comenzaron en la época republicana y prosiguieron. Prosiguen hasta bien entrada la democracia, ¿no es cierto? Entonces, el reconocimiento, lo que se busca es el reconocimiento de esta victimización, de esta forma de victimización, porque contribuyen a configurar los crímenes de lesa humanidad o genocidio. Las dos calificaciones serían válidas que estamos denunciando. O sea que ese, digamos, caso emblemático de genocidio está previsto en uno de los artículos de la definición de genocidio que hay, no solo en la Convención contra el Genocidio, sino también en el Estatuto de Roma, donde se prevé especialmente el traslado de niños de un grupo social a otro, que viendo los diferentes casos es lo que podemos, claro, la contribución a encontrar los niños ya desde la Argentina es casi imposible. Lo que hacemos es mover la justicia, tratar de mover la justicia internacional desde la Argentina, que ya es un tribunal internacional porque se ocupa de crímenes internacionales, para que de alguna manera en algún momento puedan moverse aquí también. Es posible que después de que esta comisión el día 15 haga un veredicto, por decirlo así, es posible que aquí investiguen cómo se puede hacer cómo se hace en Argentina, o va a seguir un poco apartado
en España siendo un tema un poco tabú? Yo creo que es posible que se investigue desde el momento que es debido, es decir, es una obligación que tienen que estar investigadas. Nosotros ahí es como una especie de llamado de atención, ¿no?, que estamos haciendo a la justicia española también. Aquí enfrente también tenemos a gente que está luchando por lo de los niños robados, que es una vergüenza, así como que esté todo el país lleno de cosas comunes, víctimas del franquismo, que de esas víctimas nunca se habla. Y aquí estamos viendo personas en huelga de hambre y hoy hemos organizado una recogida de familias para las personas más necesitadas. Muchas gracias a todos. Como yo, normal, yo creo que no hay. Bueno, nada. Normal no hay nada en esa sociedad. Hasta que no lo digas. Recogida de alimentos para personas necesitadas, gasto militar, pero ¿por qué gasto militar? ¿Alguien quiere aportar algo para el gasto militar o...? La comunidad Para que vean que los ciudadanos españoles están apoyando que nos den justicia allí. Me dice que entonces ahora mismo se encuentran en lucha, en resto de movilización. Eso es lo que yo intentaba decir en el PPC, que estamos en desapariciones que se quieren investigar. No, que supongo que no vas a ser víctima de lo que sea. Sí, lo que pasa es que... Yo hablo con un informático y le digo, mira lo que me ha pasado. Pues lo que me ha pasado con la reparación. Una reparación, yo creo que no tenía Si conoces otro más claro que el mío, yo no tengo inconveniente en cederle. Lo que sí puedo... Hoy, pero miradme, que ya no nos vais a los registros, bueno, sí, que lo primero que hacemos es buscar información. En el transcurso de una sesión plenaria de la Tienes la comparecencia Limitaron las guardas de seguridad a expulsar a los cargadores de la sala. Sin embargo, de regreso de guerra, los autores de los cartazos fueron detenidos por la policía foral y imputados por un supuesto delito. Pero que no se haya sabido porque la gente se fue. Y el cantador es otro papá que también está involucrado con el tema Sí, ahí No se te ven por la tele. 3 o 4 caras que se conocen más, sí. Claro. Hay niños robados que han aparecido.
Thank you.